Hola, buenos días. Feliz martes 28 de julio. Estamos en esta transmisión de la postmañanera de este día, de el 28 de julio. Hay varias noticias que ya están circulando y ya hay información en el inicio de la audiencia, de una de las dos audiencias que va a tener esta semana el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Está ya prácticamente iniciada a las 9:35 de la mañana. Se informó que el juez de la causa, el juez del reclusorio norte, si no me equivoco, déjeme nada más checar ahorita el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, a las 9:35 decretó el inicio de la audiencia relativa a la causa penal 211-219 relacionada con el caso Odebrecht y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El día de mañana, tenemos entendido, se realizará otra segunda audiencia relacionada con el caso de Agronitrogenados, la empresa de fertilizantes que pues fue una absoluta tranza, un sobreprecio de más de 500 millones de dólares para la adquisición de esta planta con dinero público, con dinero del erario. Esto es lo que hasta hace unos minutos empezó a circular en la información de las redes y en la información de los portales informativos. Aquí estoy viendo lo último que publicó el periódico El Universal en su sitio online. Comparece Emilio Lozoya de forma virtual por el delito de lavado de dinero en la compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados. Es la primera audiencia y está presente la gente de la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto. En representación de la UIF comparecerá el director de procesos legales, cuyo nombre está en resguardo por razones de seguridad. Comparece también la defensa de Lozoya, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros y los fiscales federales. El juez José Artemio Zúñiga reconoce a Pemex y a la Unidad de Inteligencia Financiera como ofendidos indirectos por el caso de agronitrogenados. Esta es la información que hasta las 10:03 del día de hoy está ya en los portales. Y en la conferencia matutina del día de hoy fue inevitable que se tocara el tema de Emilio Lozoya, y por supuesto que el presidente opinó y subrayó que este caso va a ser uno de los expedientes más importantes, no solamente para conocer la trama de la corrupción, sino para desmantelar esta idea de que las mordidas son solamente a servidores públicos menores, como los policías de tránsito o como algún otro servidor público en alguna oficina burocrática. Las grandes mordidas y los grandes sobornos en este país, y esto es lo que va a develar el caso de Emilio Lozoya, es en las alturas, en la cúpula de la clase política. Y ya tan solo se generó un escándalo mayúsculo cuando desde España Emilio Lozoya declaró que parte de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, acordémonos que son 10,5 millones de sobornos, 10 millones de dólares. Una parte se dio en la campaña del 2012, es por cierto delito electoral, que también se debe investigar, y la otra parte, los 6 millones, se fueron administrando o suministrando una parte para el pago de sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional, tanto diputados federales, coordinados en ese entonces por Ricardo Anaya, y el otro lado por senadores que dictaminaron la reforma energética en 2013 y en 2014. Ustedes recordarán que hubo dos momentos de la reforma energética. La reforma constitucional, que se aprobó el día de la Virgen de Guadalupe, nada más y nada menos, para recordar, 12 de diciembre del 2013, y la reforma
a las leyes secundarias que se discutieron y se elaboraron durante todo el 2014 y que ahí está pues la trama de los sobornos y de la corrupción para repartirse el gran botín de quienes iban a estar al frente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de los nuevos organismos reguladores de energía, como la Comisión Reguladora de Energía, y otras que se crearon al amparo de esta ley, que a final de cuentas le costó muchísimo a Pemex, lo desmantelaron, lo saquearon, pero eso sí, bien que utilizaron el presupuesto público pues para pagar sobornos, porque ese presupuesto salió de, no de Odebrecht, salió de Pemex, salió del presupuesto de los mexicanos y salió justamente por este tipo de triquiñuelas. Esto es lo que también se mencionó en la conferencia matutina y de manera muy interesante el presidente de la República reveló que existe el ofrecimiento de un nuevo comprador o socio de la planta de fertilizantes de agronitrogenados de devolver 200 millones de dólares por el sobreprecio en el que se compró esta planta durante la época de director general de Pemex de Emilio Lozoya. Escuchemos esta parte que creo que es la nota de la conferencia matutina del día de hoy. Es ver qué podemos recuperar de lo robado, lo más que se pueda. Ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio que pagaron en la compra de la planta de fertilizante, el nuevo dueño acepta devolver 200 millones de dólares. El nuevo dueño acepta devolver 200 millones de dólares, reveló López Obrador en la sesión de preguntas y respuestas de este martes, que es el martes del Pulso a la Salud. También mencionó que los empresarios que hayan sido afectados por presuntos actos de corrupción del sexenio anterior los atenderá el secretario de Hacienda. Y sobre todo, también mencionó que aunque no están en este proceso de las audiencias que iniciaron hoy, siguen vigentes dos denuncias que durante la administración pasada se presentaron sobre la presunta corrupción de Emilio Lozoya de Odebrecht en contratos de Pemex. Así lo mencionó el presidente López Obrador. Dos denuncias sobre el caso de Odebrecht. Era tanto el escándalo que se tuvo que proceder en la pasada administración. Sí existen las denuncias. Sería cosa de que se preguntara a la Fiscalía. Existen las denuncias, afirmó López Obrador, están vigentes y ese es uno de los puntos fundamentales también del expediente de Lozoya, que está negociando su condición de testigo colaborador, que implica una serie de facilidades jurídicas. No sabemos, yo no lo sé hasta este momento, si se está negociando la posibilidad de una disminución de la pena y de qué tipo sería. Pero lo importante no es Lozoya, sino toda la información, toda la trama, toda la historia y los entretelones de una corrupción que evidentemente no se agotan en él, que evidentemente se ramifica hacia el secretario de Hacienda de entonces, Luis Videgaray, hacia su sucesor, José Antonio Meade, hacia la banda de legisladores panistas que ahora se rasgan las vestiduras porque se sienten ofendidos, pero no tienen la cara ni la vergüenza suficiente para decirle a la sociedad, sí, recibimos dinero de sobornos para repartirnos el botín. Y por supuesto, legisladores también del PRI y de algunos, quizá algunos van a salir del PRD. Hay dos gobernadores actuales del PAN que están mencionados en el expediente Lozoya. Está el caso del gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, y el caso del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. Y
por supuesto, el también exsecretario de Hacienda y de Economía durante el sexenio de Felipe Calderón y ex coordinador y ex candidato o precandidato presidencial Ernesto Cordero. Entonces, ahí está un primer mapa de actores involucrados en este terreno. Aprovecho este momento que inicié en caliente y de repente con el tema de Lozoya, porque ya está la audiencia, para mandar saludos a quienes nos están comentando y viendo, a Luis Salinas, que dice Lozoya es el punto del iceberg, Conchita Araiza desde Ensenada, Baja California, Marigeli Candia pregunta que si es Barbosa, no sabemos, hay que esperar a que se ventilen las audiencias y que reaccione el propio gobernador de Puebla. Víctor Pérez dice, hoy empieza el canto oficial del ruiseñor Lozoya. Gusi Onerone, increíble, no leía ahorita, increíble que hayan querido, ahorita, la presidencia, esos cretinos, no tienen llenadera esas bestias. Norma Caudillo, todos los privilegios que le pueden dar a este criminal valdrá la pena para poder evidenciar la corrupción del régimen, opina Norma Caudillo. Eliseo del Carmen, desde Zumpango, Estado de México, nos manda saludos. Rosas Blancas, también el niño Ricky Riquín Canallín dice, pues sí, ahí está mencionado. Andrómeda Villafañe, gracias. Irma Estela Cuata Domínguez, no es verdad, si debe limpiarse, no, mejor debe sanitizar a Morena, eso urge. Y es una injusticia el caso del médico Grajales. No sé de qué caso estoy hablando, pero bueno, aquí comento y comparto tu punto de vista, Irma Estela Cuata. Saludos desde Pachuca Hidalgo, Marta Díaz, Francisco Javier Duque, muchas gracias. A Miguel Ángel García Maldonado, gracias Miguel, un abrazo. María Castro, te mando saludos, te mando también un fuerte abrazo. Desde Puebla, a Marigeli Candia también, Liceo del Carmen, que ya también había comentado. Desde Xochimilco, Héctor Mondragón, Adriana del Ángel, también menciona el caso de Barbosa. Zoé Dimitrakis, gracias. Teresa Bazán, siempre presente. Alma García Collado. Eduardo Arturo Carrasco. Dice, ¿y el Partido Verde? ¿Y Nuño? Bueno, es que creo que esos son otros expedientes de corrupción. Efraín Robles, Cacho, gracias. Muchas gracias. Polo Bonilla, Elsa Celis, gracias. Buen día. Javier Loza, saludos. A Juan Carlos Zapata Villalobos, mi colega y paisano, saludos, un abrazo. A Héctor Mondragón, duro contra los corruptos. Guille Va, tienes razón, cuando fue aprobada la reforma energética la realizaron un 12 de diciembre. Así es, fue un 12 de diciembre, me acuerdo perfecto. Yo estaba como reportero cubriendo para la revista Proceso y les confieso, y esto es un asunto que pocas veces hago, que me sentí tan desmoralizado ese día, como el día que fue un 30 de marzo de 2006, no se me va a olvidar, que se aprobó la ley Televisa en el Senado. Porque uno observaba y sabía que detrás de esa aprobación no estaba la razón de la ley ni una razón de Estado. Era un asunto de politiquería, de reparto del dinero y de la riqueza nacional. En el caso de la ley Televisa se trataba del espectro radioeléctrico, pero en el caso de Pemex y en el caso de la reforma constitucional en materia energética se trataba del futuro del país, del bien más importante para esta nación, de comprometer el último reducto de la soberanía que nos quedaba frente a Estados Unidos y al mundo y a las transnacionales, y entender el nivel de descomposición en el que ya había caído la clase política del país. No había manera de creerle, salvo a un puñado de senadores que dignamente defendieron la posición en contra de la reforma constitucional en materia energética. Y allá hay que mencionar, en honor a la verdad, a legisladores y legisladoras como Dolores Padierna o el propio Manuel Bartlett y la propia Laida Sansores, por ejemplo, en esa época. Eso no hay que olvidarlo, porque en las redes sociales se tiende mucho a satanizar a estos personajes, pero esos personajes en el momento del voto, que es el que cuenta cuando son legisladores o legisladoras, defendieron al país, defendieron a la patria. Y ahora veamos a esta bola de cínicos, está rasgándose las vestiduras porque dicen que el caso Lozoya es un distractor.
Pero bueno, esta es una reflexión que yo quería comentar y pues como esta es la sesión de la post mañanera, no podemos seguir sin mencionar los otros temas que también se abordaron en la conferencia matutina, en especial el pulso a la salud. ¿Cómo vamos con el tema del coronavirus? El doctor Hugo López-Gatell mencionó que hay dos entidades en donde hay una disminución paulatina de la incidencia de la pandemia, pero desgraciadamente hay 20 entidades del país en donde la epidemia está todavía muy fuerte, donde es necesaria las medidas sociales de confinamiento. Estamos en 44.022 personas fallecidas hasta el día de hoy, por desgracia. Hubo un minuto de silencio y creo que es muy importante subrayarlo, un minuto de silencio en la conferencia matutina de hoy por aquellas personas que han fallecido en esta pandemia que nadie buscaba, nadie se la esperaba, nadie la deseaba. Eso también hay que subrayarlo una y otra vez. La pandemia es un resultado global de una serie de factores terribles como el desmantelamiento de los sectores de salud, el problema del daño medioambiental, la propia cultura de la masividad en el mundo y desgraciadamente está arrasando y está afectando las economías de todos los países. Es una desgracia lo que nos ha pasado este año con la pandemia, pero también en la desgracia tenemos que aprender la lección de la importancia del sector público y en el caso mexicano de la alimentación. Ahora nuestros queridos comentócratas dicen que es una exageración decir que la mala alimentación mexicana afectó o ha afectado en la manera de impacto o en la manera que ha impactado la pandemia en México. Y bueno, las cifras que hoy reflejó el doctor Hugo López-Gatell son muy claras. Del 100% de los casos de fallecimiento y o sea, de funciones confirmadas por coronavirus, 73%, 7 de cada 10 tenían alguna comorbilidad y solo un 27% no tenían una comorbilidad. Y de ese 73%, el 67%, es decir, prácticamente 7 de cada 10, tenían diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedad cardiovascular. Entonces, no vengan a decirnos que la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes no son enemigos terriblemente ocultos y enfermedades todavía silenciosas que han devastado la condición de salud de muchos mexicanos que desgraciadamente y mexicanas, hay más mexicanos varones, que desgraciadamente fallecieron. Hay más mexicanos hombres que han fallecido por el coronavirus. Esto creo que es importante una y otra vez recordarlo. En la conferencia también el director de Protección Civil, David León, informó sobre el impacto del ciclón Hanna en los estados de Tamaulipas, de Coahuila, de Nuevo León, un ciclón que desgraciadamente impactó en estas entidades y que bueno, hasta generó un desmentido de las autoridades norteamericanas diciendo que mentira que el fragmento del muro que se difundió en unos videos en redes sociales haya sido derrumbado por el huracán Hanna. Pero bueno, Hanna es una tormenta tropical que ha afectado en todo el país, en la parte del noreste del país, del Golfo y de la Sultana del Norte, y creo que esta información es importante tenerla, saberla. Y no puedo terminar esta conferencia matutina sin mencionar otro de los expedientes que salió a relucir a partir de la pregunta de un colega reportero, del Negro Montes, como le conocemos los que conocemos a este reportero, sobre el dinero en efectivo que se decomisó de Zen Lee Yegon. Acuérdense, señor Javier Lozano, usted que anda siempre pues con
una especie de logorrea insultante y ofensiva en sus redes sociales antes de que le diga a alguien inepto, tonto o mal gobernante. Recuerde usted, señor Javier Lozano, que usted está involucrado en el caso de Zenly Yegón, de ese empresario chino-mexicano al que le hallaron 205 millones de dólares en una casa de seguridad en las lomas de Chapultepec y que declaró en Nueva York que usted lo extorsionó y lo amenazó. Usted lo ha negado, pero todos los indicios revelan que hubo algo y que usted en ese carácter de porro fue a extorsionar. Eso es lo que queda de este caso que no ha muerto, que sigue vigente, porque la pregunta del reportero fue si realmente se dedicó el dinero de los 205 millones de dólares decomisados a la construcción de centros Nueva Vida. Y lo que respondió el subsecretario Hugo López-Gatell, que participó en ese gobierno, fue que la información que se tiene es que no se construyó nada nuevo, sino que se remodeló o se remodelaron centros Nueva Vida. Vamos a escuchar esta parte que creo que es muy importante, pues para que no se nos olvide. Y para estos calderonistas o para estos simpatizantes de Calderón, que les gusta mucho tocar el claxon en los fines de semana para pedir la destitución de López Obrador, que no se les olvide qué hicieron los calderonistas con el gobierno y con los recursos públicos. Vamos a escucharlo. De prevención de adicciones, sino con un tema de la construcción de infraestructura. Estos centros Nueva Vida no se construyeron de la nada. En su enorme mayoría, lo que se hicieron fueron remodelaciones y reparaciones de los centros de salud ya existentes para destinarlos a ser centros Nueva Vida. Hoy persisten en operación. Por cierto, un reto grande que tenemos es no hay suficientes unidades y no todas las unidades, de hecho una proporción pequeña que fueron en su momento reorientadas, fueron dotadas de equipamiento o personal sobre todo para fungir con esta tarea. Vaya revelación que también hizo el doctor Hugo López-Gatell. Por ahí el dinero de Zenly Yegón, el famoso empresario por su frase copelas o cuello, no fue destinado a la construcción de nuevos centros Nueva Vida. En fin, aquí estoy viendo sus comentarios, les agradezco muchos sus saludos. Miguel Rojas dice, yo creo que hay que negociar y más que nada porque se debe seguir el debido proceso. También Fran Leno nos manda saludos desde Orizaba, Ceci Meneses, Valeria Perusquia desde Pachuca, saludos. Dice, pregunta Rocío Leal si el INE tiene responsabilidad en esta corrupción. Está el tema de los dineros que fueron a parar a la campaña del 2012. Entonces ahí tendría que preguntársele a la unidad de fiscalización del INE por qué nunca se dio cuenta. Mari Carmen Ortiz, muchas gracias. Gracias a Kafquito, a Secundino Ramírez desde Irapuato, a Juan Manuel Yáñez, muchas gracias, que dice que es importante que se ejerza acción penal contra priistas, panistas y perredistas que se burlaron del país. Eliseo del Carmen, muchas gracias por tus bendiciones también. Rod Franco dice, desde Lozoya hasta Salinas, o más bien desde Salinas hasta Lozoya, si lo vemos de atrás para adelante. Rosas Blancas, muchas gracias a ti, Ana Cantú, Rudy Rojas, Gaby Coe, Francisco Javier Duque, gracias, Muñoz Yes, dice, queremos a Víctor Quintana Silveira para gobernador por Morena en Chihuahua. Bueno, ya están empezando las candidaturas aquí, nada más hacemos síntesis informativas, pero bueno, también expresamos de sus dudas. Por ejemplo, Arturo García nos pregunta, ¿no hay riesgo de afectar el debido proceso si le están preguntando al presidente? Entiendo que no. No puede haber riesgo del debido proceso porque el presidente no está implicado y porque la Fiscalía General de la República tiene un estatuto de autonomía frente al titular del Poder Ejecutivo Federal. Víctor Pérez, gracias. Ana Cantú, Irma Estela Cuata, gracias. Efraín Robles Cacho, gracias por tu comentario. Y en fin, vamos a
terminar nuestra post mañanera del día de hoy. Nos esperamos mañana, miércoles. Sean felices. Muchas gracias. Desayunen rico. Buenos días.